Las noticias de hoy en Estados Unidos. La noticia fundamental para The Washington Post: Estados Unidos ya ha fijado la fecha del 11 de septiembre para retirar a todo el personal militar de Afganistán. No el 1 de mayo, como había previsto Donald Trump. Ya Biden había dicho que la fecha era sencillamente imposible. The New York Times titula de esta manera a todo lo ancho de su primera página, ilustrando la noticia con una extraordinaria fotografía de Damon Winter, donde tenemos acá a los soldados que protegen a un compañero herido al caer un helicóptero. Esto fue en el 2010. La información nos dice que cerca de 2.400 soldados americanos han muerto en Afganistán. El titular del The New York Times dice: Biden fija la fecha para terminar la guerra más larga de la nación, 20 años. Y las tropas abandonarán justo cuando se cumplan 20 años de los atentados terroristas en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos retirará todas sus tropas de Afganistán para el 11 de septiembre, cuando se cumplirán los 20 años de los ataques terroristas que fueron tramados en ese país, según informaron las autoridades. La decisión implica que no se cumplirá el plazo del 1 de mayo fijado en un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán el año pasado. El actual presidente Joe Biden lleva semanas insinuando que postergaría esa fecha, y con el pasar del tiempo se hizo evidente que no sería posible retirar de manera ordenada a los 2.500 efectivos que quedan allí dentro del lapso establecido. Aún así, una fuente oficial reveló que la reducción de personal comenzará el 1 de mayo. La decisión de fijar el 11 de septiembre conlleva cierto simbolismo sobre la razón por la que Estados Unidos despachó tropas a ese país en un comienzo, para evitar que grupos radicales como Al-Qaeda se afinquen ahí y puedan tramar ataques contra Estados Unidos. Biden llegó a la conclusión de que la fecha de retirada debe ser estricta y no condicionada a la situación imperante en ese entonces dentro de Afganistán, según indicó una fuente oficial. Nos estamos comprometiendo a reducirlas a cero para el 11 de septiembre e incluso posiblemente mucho antes, dijo la fuente, añadiendo que Biden dedujo que someter la retirada a las condiciones de uno u otro momento sería el equivalente a dejarlas en Afganistán para siempre. Mientras promete retirar para el 11 de septiembre las tropas de Afganistán, contrario a lo que había establecido Trump, las tropas americanas se quedan en Alemania y van a ser aumentadas. Berlín. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que ampliará la presencia militar en Alemania en 500 efectivos, lo que apuntaba a que no ejecutaría una orden del gobierno de Donald Trump de retirar a miles de militares. Este aumento previsto en el personal estadounidense subraya nuestro compromiso con Alemania y con toda la alianza de la OTAN, dijo Austin. Esto en un fuerte contraste con las reiteradas quejas del gobierno anterior sobre que Alemania era un socio débil en defensa y seguridad. Austin hizo el anuncio tras reunirse con la ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, durante su primera gira a Europa. La señora Kramp-Karrenbauer celebró el anuncio como una importante señal de una relación sana entre ambos. Viniendo a la circunstancia doméstica, tenemos el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, que han suspendido la FDA y los CDC planean un cambio en el patrón de suministros de esta vacuna. El gobierno de Estados Unidos recomendó a los estados que suspendan la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson mientras las autoridades examinan 6 casos de dichos trombos, incluido un fallecimiento entre los más de 6.800.000 estadounidenses a los que se ha aplicado la vacuna hasta ahora.
Pero el pequeño número de casos ha suscitado preocupaciones, porque apenas la semana pasada las autoridades europeas dijeron que casos similares de trombosis posiblemente estuvieran vinculados a la vacuna AstraZeneca, cuyo uso aún no está autorizado en Estados Unidos. Al respecto, ayer conversábamos en nuestro programa de televisión En Conexión con la doctora Lilian Abo, quien es la jefa de infectología en el Jackson Hospital y profesora de infectología en la Universidad de Miami. 6 casos de trombo cuando casi 7 millones de personas han recibido la vacuna, pues es una cifra realmente ínfima. Pero bien, se va a evaluar. Hay más riesgos de adquirir trombos, por ejemplo, para las mujeres que toman pastillas anticonceptivas o sustitución de hormonas, por ejemplo. Yendo a otros asuntos, tenemos que la agente de policía Kimberly Potter, quien estuvo en la policía de Minneapolis por 26 años, decidió renunciar. Ella es la que alega que por equivocación sacó la pistola letal y no el taser y terminó asesinando al joven Wright, de apenas 20 años, en un suburbio de Minneapolis, Brooklyn Center. Esto mientras en Minneapolis continúa el juicio a Derek Chauvin. Dice acá la información que nos llega con relación al juicio. La defensa inició ayer martes la presentación de sus argumentos en el juicio por asesinato contra el ex policía Derek Chauvin, mencionando una confrontación en el 2019 entre la policía y George Floyd, en la que éste sufrió hipertensión y confesó haber abusado de opiáceos. El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha dicho que Floyd murió en mayo pasado debido a su uso ilegal de drogas y problemas médicos subyacentes, no porque Chauvin le apoyó una rodilla en el cuello. Momentos después de que la Fiscalía concluyó su presentación, luego de 11 testimonios y una montaña de evidencia en video, la defensa llamó a su primer testigo, un policía retirado de Minneapolis que declaró sobre el incidente del 6 de mayo del 2019 en el que Floyd fue arrestado. Por allí pues va el juicio que continúa evidentemente en el día de hoy. Cierro la información de Estados Unidos con esta noticia que nos viene desde Lansing, Michigan. Los directivos de casi 40 empresas radicadas en Michigan, entre ellas General Motors y Ford, se expresaron ayer en contra de los intentos de los republicanos de restringir el derecho al voto en ese estado y en otras partes de Estados Unidos. Las empresas emitieron un comunicado conjunto afirmando que están comprometidas con principios fundamentales como el acceso igualitario a las urnas y la oposición a toda medida que dificulte votar, especialmente para comunidades que históricamente se han visto privadas de ese derecho. Los ciudadanos que deseen votar a distancia, una opción sumamente popular gracias a una enmienda constitucional aprobada en 2018 y especialmente durante la pandemia, tendrán que enviar una copia de sus documentos de identidad. Los gobiernos locales tendrán prohibido enviar sobres con la estampilla prepagada para que los ciudadanos puedan enviar sus boletas. Los empresarios criticaron además la reciente ley que limita el derecho al voto en Georgia, así como propuestas similares que están siendo debatidas en Texas. Así las cosas. El reloj indica que en este momento ya son las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, las principales informaciones que tenemos desde Venezuela. Comenzamos con la lectura de la primera página del diario El Nacional. El gran titular aquí: la vacuna cubana no ha sido aprobada por la OMS o la OPS.
Ni la Organización Mundial de la Salud, ni su filial, la Organización Panamericana de la Salud, otorgaron la categoría de excelencia al fármaco Soberana 2 contra el COVID-19, como aseguran publicaciones que se hicieron virales en las redes sociales. A través de un correo electrónico, la OPS confirmó que, aunque ve con beneplácito todos los desarrollos de vacunas en América Latina y el Caribe, no han dado ese visto bueno, pues las evalúan una vez terminan sus 3 fases de pruebas. Y en la lista los candidatos vacunales Soberana 1, Soberana 2 y Soberana Plus se encuentran en el primer paso conocido como EOI. Por su parte, BioCuba Pharma, grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica de Cuba, reconoció que se trata de una noticia falsa y que siguen los ensayos clínicos. Hablando de vacunas, según Amnistía Internacional, se deben aplicar 59.694 dosis diarias para inmunizar al 70% de los venezolanos. Destaca como segunda noticia más importante, según su diagramación de primera página, el diario El Nacional, el Estado español puede quedarse con 51% de Plus Ultra si la empresa no devuelve las ayudas. La aerolínea vinculada con empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Fuentes cercanas a las negociaciones informaron al diario ABC de Madrid que el rescate tuvo como aval hasta 51% del capital social. Por tanto, si la compañía no devuelve el dinero otorgado, acabará nacionalizada. Durante los 7 años que el gobierno ofrece de margen para cancelar los préstamos, el Ejecutivo podrá exigir el 100% en cualquier momento que no se cumpla con los términos. Y archivan en España el caso de la famosa visita de Delcy Rodríguez, que allá bautizaron como el Delcy Gate. En otras informaciones que nos llegan desde Venezuela, tenemos lo siguiente. Costoso y con retraso la situación de los familiares de los fallecidos por COVID-19 en Venezuela. De acuerdo a las cifras oficiales, hasta el momento hay 1.705 fallecidos por el virus. Esto lo leo en La Voz de América. Los altos costos que implican los actos fúnebres en Venezuela y la alta demanda a consecuencia del incremento de fallecidos por COVID representan una complejidad más para los venezolanos. Muchas familias no tienen el dinero disponible. Mucha gente no tiene y los cadáveres se quedan en los centros. Y como ahorita no hay la respuesta inmediata para recoger los cadáveres, quedan en los centros de salud y se descomponen, dice el coordinador de Monitor Salud. Hay morgues que han colapsado. Hace poco colapsó la del Hospital Universitario de Caracas con más de 16 cadáveres. Estallaron 2 y el olor era muy fuerte y es peligroso para el personal y todos los pacientes. Esto en medio de un reportaje, acompañado de un reportaje, mejor dicho, Venezuela, la búsqueda de oxígeno en medio del repunte de caos. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario venezolano promedio es $70 en el sector público, apenas $4,7 en el sector público. Perdón, 70 en el sector privado, 4,7 en el sector público. Una adolescente de 13 años fue asesinada durante un enfrentamiento entre bandas en San Agustín. Bueno, en fin. Y Ali Daniels nos dice, el director de la ONG Acceso a la Justicia, una nueva providencia publicada en Gaceta Oficial el 30 de marzo obliga a las ONG en Venezuela a realizar un nuevo registro en el cual deben revelar quiénes son las personas que reciben los donativos, además quiénes son los donantes y las alianzas que tienen estas ONG. Esta medida es considerada por Ali Daniels como un ataque a las ONG en Venezuela, que son uno de los pocos reductos que quedan para defender la libertad, las pocas libertades que quedan en el país.
El reloj indica en este momento las 7:24 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. En la primera página del The New York Times de hoy, vemos una fotografía de una habitación donde la pintura está completamente descascarada, rayas, grafitis. Hay una cama con una sábana sucia, un bojote hace las veces de almohada, algunos objetos arrumados, se ve en una esquina un corral para un bebé, y en esta habitación muy humilde, una mujer de edad impredecible abraza a un niño, o una niña, no se distingue porque le cubre el rostro. Esta fotografía de Meredith Coase fue tomada en Mérida, Venezuela. Las personas en la fotografía, la niña es la madre de la niñita de 13 años que ha abortado. Una niña fue violada y la mujer que la ayudó está arrestada. Ese es el título para esta fotografía. Y la reseña que firman Julie Turkewitz e Isayen Herrera dice: Mérida, Venezuela. Tenía una coleta de caballo, una pequeña franela roja, y lloraba, llevada de la mano de su hermana, de su madre, que hablaba de manera muy suave, describiendo cómo tuvo que abandonar la escuela por la crisis económica de Venezuela y cómo fue violada por lo menos 6 veces por un vecino que amenazaba con hacerle daño a toda la familia si ella hablaba. A los 13 años resultó embarazada, preñada. Con su madre ella buscó un doctor, quien le dijo que el embarazo a esa edad ponía en riesgo su vida y entonces una antigua maestra le brindó pastillas que le indujeron el aborto. Para finalizar un embarazo es ilegal en todas las circunstancias en Venezuela. Y ahora la muchacha habla y dice que su maestra, Vanessa Rosales, está en la cárcel, enfrentando más de 10 años de prisión por haberla ayudado, mientras que el violador permanece en libertad. Todos los días le rezo a Dios para que ella sea liberada. Eso sería lo justo, y que lo encierren a él, dijo la niña de 13 años a The New York Times. Es otro reportaje que viene de un país hecho pedazos, un país cuya imagen es ese cuarto de paredes descascaradas, donde lo que queda es un catre para dormir, y una madre que parece una niña abrazando a una niña que abortó. En el The New York Times del día de hoy.